El día de hoy, muy temprano, ha llegado aquí a nuestros estudios para charlar, para dialogar, el ingeniero Rodrigo Burs Castelo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, buenos días, bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo estás? El viernes te busqué porque leí con detenimiento una carta que hiciste. Y se te da muy bien a ti, Rodrigo, la redacción. Gracias. Y dices, y levantas la mano, y dices que aspiras y deseas como ser un candidato ciudadano. Muchos se preguntarán, Rodrigo, ¿por qué un exitoso empresario, un hombre que tiene pues prácticamente resuelta su vida económica, que viene de una familia con una trayectoria empresarial, le entra a lo desgastado del oficio de la política? ¿Por qué? Ok, muy buena pregunta, fíjate. Pues en parte, por eso mismo que dices tú, porque se tienen resueltas muchos de los problemas, muchas de las situaciones personales, económicas, etc. Eso por un lado. Yo creo que eso te da independencia, te libera de ciertas situaciones, circunstancias que en un momento dado tú puedas pensar. Te hago ese cuestionamiento y esta pregunta porque muchos tal vez la hacen. ¿Por qué? ¿Por qué Rodrigo, si está muy bien, en donde está, ahora va a entrar a una dinámica de la actividad política partidista? Aquí lo que nosotros estamos diciendo es de que tenemos una crisis social, tenemos una crisis política. Y eso obliga a la siguiente idea de pensamiento, que necesitamos un cambio. ¿Qué cambio? Un cambio social, un cambio político. En realidad lo que necesitamos es darle a la gente capacidad de movilidad social, que la gente puede aspirar honestamente a mejores estadios de vida, mejor calidad de vida. Eso para mí es la política. ¿Te ofende a ti que unos tengan todos y muchos carezcan de todo, Rodrigo? Nos ofende mucho, y ahí lo hago mención, la cuestión, mira, aquí hay una cosa muy clara. México ni los mexicanos merecen ser pobres. Cajeme no merece ser pobre. Sonora no merece ser pobre. Sin embargo, mucho más de la mitad de nuestra población es pobre. Habremos nosotros de cuestionar y de preguntarnos de dónde se origina esta pobreza. Y yo lo menciono allí. Si escogería yo un factor determinante para explicar la pobreza, yo digo, la corrupción es un lastre que está cargando toda la sociedad y que impide precisamente esta movilidad y avance social, donde exista la justa compensación del esfuerzo individual. Y si nosotros no orientamos y dirigimos a las juventudes para que se preparen y para que se eduquen y para que de manera honesta puedan salir adelante en la vida, vamos a seguir en este estado de cosas que no satisface prácticamente a nadie. Me dices que yo tengo resuelta mi situación personal, efectivamente, y aún así estoy insatisfecho. Yo me pregunto cuánto más insatisfechos estarán tantísima gente con tantísimas necesidades. Que no tienen que comer, Rodrigo, diaria. Que no tienen empleo, que no saben cómo llevarle honestamente el alimento a los hijos. Imagínate esa gente que yo los he visto, que llegan aquí y me dicen, oiga, no vengo a pedirle más que me busque usted chambas. Imagínate, imagínate nomás cómo me siento yo, Francisco, de repente hablando con gente de la clase política y que te dice, esa gente que ves tú ahí arriba del camión, ese camión todo destartalado que están usando como transporte público, esa no está inquieta, me dice, los inquietos son unos cuantos, los que están en las redes sociales, etc. Esa gente anda buscando qué comer el siguiente día. Imagínate cómo indigna una expresión de esa naturaleza. Que digas que la gente está tan necesitada que sacrifica su conciencia. A eso, Francisco,
eso precisamente es lo que yo creo que debemos de cambiar. ¿Quién nos está dando las prioridades? ¿En función de qué se está determinando la utilidad pública? Toda obra requiere de determinar utilidad pública. Y así podemos hablar, Francisco, porque la gente quiere saber cómo, cuánto, cuándo, y las propuestas que sean más específicas. Es muy interesante la cuestión del manejo de delegaciones y comisarías. El Valle del Yaqui debe de ser, en vez de nuestro patio trasero, debe de ser nuestro patio frontal. El Valle del Yaqui y sus comunidades es lo que nos distingue en todo el mundo. Yo sí veo cierto descuido en el Valle del Yaqui y en sus poblaciones. Las poblaciones con muchos años, como bien dice el señor, parecen colonias populares mal cuidadas, descuidadas. Y te voy a dar ejemplos de urbanismo que se pueden dar. ¿Por qué Pueblo Yaqui no puede tener una laguna de aire? No, mira, se necesita, para hacer una cosa de esta la laguna, que se hizo en 1950, era gran cosa. Hace 65 años, el deportivo hace 60 años. ¿Qué más hemos hecho en 60 años? Meterle más y más y más y más. El parque infantil se hizo pues, con la administración de mi papá, y más y más y más a lo mismo. Mira, pero lo que sí es una demanda, y son cosas que la gente tiene que platicar y saber cuánto cuestan y qué se puede hacer y dónde se deben de aplicar los dineros públicos. Y donde yo sí creo que se tiene que trabajar es en eficientar los servicios básicos municipales, sobre todo en delegaciones y comisarías donde pudiera pensarse que no hay la debida vigilancia. Mira, el problema de la vivienda abandonada, vandalizada, grafiteada, descuidada, es un problema que se tiene en todas las colonias populares y sobre todo en las nuevas. Ese es un problema de política pública desde el gobierno federal. No tiene mucha injerencia el gobierno municipal, pero yo sí creo que el gobierno municipal tiene que hacer algo. A alguien le tiene que cobrar esas casas que están descuidando y restándole plusvalía. Más de 700 aquí ya en Cajeme. Hay como más de 2000. ¿Sí? Sí. Yo la verdad estoy cierto del enorme daño que la corrupción ocasiona y genera. ¿Por qué? Porque haces las asignaciones de obra pública muchas veces con otra visión, con otro criterio. No estás pensando en cómo vas a resolver o mejorar la calidad de vida de la gente, sino que te pones a invertir enormes cantidades de dinero, como eso que dices tú de la laguna, por ejemplo, que dicen le metieron 60, 80 millones de pesos. Con 80 millones de pesos, Francisco, no tienes idea. ¿Cuántas lagunas nuevas hubieras hecho? 3. Con eso me quedo. Vamos a hablar. Estaba platicando con una funcionaria ahí de la Secretaría de Educación. Me dice, en la colonia Beltrones, en la colonia Cajeme, los muchachos no pueden ir con seguridad a la escuela. Hay un padre de familia, no sé cuántos padres de familia, y se me hace primero me causó un poquito de coraje, pero luego dije yo, me causó orgullo. Dice, el padre acompañando al hijo, machete en mano, para que llegue sano y salvo a su colegio. Eso, Francisco, es un acto heroico. Heroico en las colonias populares, en ausencia de la seguridad que el Estado mexicano debe de resguardar, sobre todo a los muchachos, para que tengan un futuro. El padre, machete en mano, dice, buscando que el hijo llegue a la escuela. Eso es una autodefensa y está aquí cruzando las vías. Y es una autodefensa muy loable. Tú puedes decir, híjole, qué coraje. Y tú puedes decir, híjole, qué admirable. Qué ejemplo. Qué gran ejemplo está dando este padre de familia. Antes los políticos, los gobernantes, rendían muchas más y mejores cuentas. Yo creo que el Señor, en el fondo, Él quiere saber a dónde se está yendo ese dinero. Y yo creo que tiene todo el derecho de saber. Claro, el derecho que nos asiste a todos, pero
hay una resistencia, ¿no, Rodrigo? Sistemática, y llámese gobierno emanado de todos los colores, de todas las siglas, de todos los partidos. Yo no hablo ni de partidos y yo no hablo de niveles de gobierno. Esta es una situación generalizada. Muy bien. Rodrigo, el tiempo se nos ha terminado, el tiempo se nos ha agotado. Muchas participaciones de la gente. Alfonso Luna dice: Francisco, me agradó mucho el desenvolvimiento de Rodrigo Busch, coincido tanto con él. No habló como político, sino como el pueblo, parte del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, te agradezco. Muchas gracias. Y a todos los radioescuchas, ojalá pudieran accesar a la página de... Pásala, ¿no? ¿Cuál es? Rodrigo Busch Castelo. Le picas like y entonces ahí ya te va a estar apareciendo. Pero aquí el chiste es la participación ciudadana. Aquí la gente que incorpore propuestas, incorpore ideas y porque esto, así se llama con mi nombre, ni modo que le ponga el nombre de alguien más, pero esta es una cosa de todos. Lo interesante de todo es tener ese diálogo social para hacer propuestas. Correcto. Gracias, Francisco. Gracias. Estamos con la invitación abierta, ¿no? Próximamente seguiremos platicando, ¿te parece? Encantado de la vida, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya nos vamos. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Soy Francisco Contreras.